ha pasado muchas situaciones por las cuales se le ha perdido la importancia a la Escritura. Quien guarde la palabra y la atesore y la haga suya, ese será salvo. Por eso la Escritura es firme en decir de que escudriñemos la palabra, porque nosotros ahí encontraremos la salvación. Pero en esta mañana yo quiero hablar sobre la necesidad de la palabra, pero para que la palabra sea efectuada en las iglesias, en las calles, donde está la necesidad de una palabra, se necesitan predicadores. Predicadores es lo que más abunda en este tiempo. Hay predicadores por todos lados, con títulos de profeta, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Pero son pocos los predicadores que están predicando la palabra que genera cambio en la gente. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana y que sea nuestro Dios poniendo esta palabra como la puso en mi corazón, que la ponga también en su corazón. Y que así como esta palabra exhortó mi vida y mi ministerio, también pueda exhortar, cambiar, levantar, restaurar su vida también por medio de la Escritura. Vamos a orar al Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, con sencillez de corazón, con humildad, Padre Santo, con la autoridad que tú nos has dado, con la unción que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, para gloria tuya. Venimos pidiéndote, Señor, que esta palabra sea edificadora para el pueblo tuyo. Que esta palabra cambie, redarguya, restaure, levante las vidas. Salva las almas, Señor, por esta palabra. Y sobre todo, Señor, dale esta palabra a todo predicador que no está haciendo tu voluntad, solo está haciendo tu obra, pero no tu voluntad. Para que comience a hacer tu voluntad y dar la palabra tal como tú la das. Para que las personas, los hermanos y amigos sean edificados y podamos salvar esas almas y tenerlas listas para el rapto de la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Yo te amo con toda mi alma. Yo te pido que me uses con poder y gloria y con tu autoridad. Que pongas de nuevo y fuego en mi boca. Y que toques corazones esta mañana. Que tu gracia nunca me falte, Señor. Tu misericordia nunca me falte. Y que tu cobertura, Señor, y tu respaldo siempre esté en cada vivir de mi vida y en cada mensaje. Te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos predicadores con palabra. Ese es el mensaje de esta mañana. Yo quiero que nos vayamos a Isaías. Y por ahí vamos a empezar Isaías 40, versículo 3 al 5. Leemos la palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 40, 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero sea allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una escritura muy poderosa por la cual Dios me dio este mensaje. Pero quiero empezar este mensaje con una pregunta. ¿Por qué razón Dios me daba esta palabra? Porque cuando tal vez usted vio el flyer por las redes sociales,
Usted dijo, pero necesitamos predicadores con palabra, pero si todos predican la palabra. Yo sé que todos predican la palabra. Pero mi enfoque es quién está predicando la verdadera palabra de Jesucristo. ¿Quién está edificando el pueblo de Dios con la palabra? Yo sé que toda palabra edifica. Yo sé de que toda palabra cambia la vida. La palabra cambia vida, restaura. Y nunca volverá vacía quien la dé. Pero hay algo importante que es de que si Dios te da un mensaje para el pueblo, y es un mensaje que va a confrontar el pecado, va a confrontar la liviandad, va a confrontar la frialdad espiritual, y tú decides no dar el mensaje de Jehová, sino dar tu mensaje, de eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. De que tenemos que predicar lo que Dios quiere a tiempo para el pueblo y la palabra que quiere para el pueblo. Si es una palabra de aliento, de aliento. Si es una palabra de prosperidad, porque Dios nos llama a ser prósperos. Si es una palabra de amor, de amor. Pero si es una palabra que va a confrontar, que va a exhortar, esos son los predicadores que ahora ya no hay. Porque hay muchas circunstancias, muchas situaciones por las cuales Satanás ha enmudecido la boca de muchos ministros predicadores del Evangelio. Cuando digo predicadores estoy metiendo evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, lo que usted sea. Mi Dios me daba esto, esta madrugada, y me decía que Él me daba esta palabra porque muchos atalayas son predicadores, los que avisan, los que dan el mensaje. Han dejado mi palabra por sus métodos. ¿Qué significa eso? Que en los altares ya no hay palabra. Ahora están atrayendo a la gente no con la palabra, no con el Espíritu Santo, sino que están trayendo a la gente con métodos, metiendo métodos del mundo a la iglesia para que la gente pueda asistir a la iglesia. Entonces la gente no va por la palabra, sino va por el relajo que hay en la iglesia, por el payaso que hay en la iglesia, por la fiesta que hay en la iglesia, por la discoteca que hay dentro de la iglesia. Porque viene un profeta y trae una bendición que va a desatar casa y carro. Show. Pero no hay palabra. Y la gente está como llegó, se fue. Porque tenemos que entender, amado hermano, amado amigo, de que la palabra cambia la vida del ser humano. Pero muchos predicadores han cambiado la palabra por métodos humanos. Por métodos de que prefieren usar para que la gente venga a la iglesia y tocan la palabra que a ellos les conviene para que la gente se quede y no se vaya. 2. Me decía el Señor, porque la palabra que ofrecen a mi pueblo ya no desciende de mi trono. Ya los predicadores sacan los mensajes de libros, mensajes de YouTube, mensajes de otros predicadores, porque ya no hay conexión. Porque han agradado tanto al pueblo que ya no hay conexión con Jehová. Entonces, Él me decía, ya muchos predican, pero no es mi palabra, no es lo que yo les di, sino lo que ellos tomaron, lo que ellos hicieron, lo que ellos estudiaron. Yo no estoy en contra del estudio. Gloria a Dios si estudió, porque entre más preparado esté, mejor será. Pero no tenemos que olvidarnos que quien usa al hombre es el Espíritu Santo. Que
que te pone a predicar con denuedo y te pone a predicar con autoridad no es lo que estudiaste, sino la unción del Espíritu Santo. Entonces muchos predicadores, me decía el Señor, están así, dando mensajes repasados, dando mensajes de libros. Hay organizaciones que hasta le mandan los mensajes a los pastores que deben predicar al pueblo. Entonces los pastores evangelistas ya no madrugan, ya no buscan en clamor ese mensaje para el pueblo con esa palabra fresca, sino que toman lo que les mandan. Porque hay predicadores que entre más fácil les hagan para predicar, mejor es. Y no es así. Para buscar el mensaje tenemos que venir de rodillas en la madrugada, pedirle al Señor cuál es el mensaje para la iglesia y decirle: papá, estoy aquí, ¿cuál es el mensaje para el pueblo esta mañana? Porque eso es lo que direcciona a la iglesia del Señor. 3. El Señor me decía que porque mis atalayas están más interesados en llenar la iglesia que en enderezar el pueblo. La palabra de Dios es lámpara para nuestra vida. ¿Y por qué es lámpara para nuestra vida? Porque en esta vida sin la palabra andaremos en tinieblas. Pero cuando la palabra está en nuestra vida, esa palabra traerá luz enfrente de nuestra vida y podremos caminar en la luz. Es importante saber y entender, amado hermano, amado amigo, de que la palabra nos guía al propósito de Dios. La palabra nos enseña a cómo ser un verdadero hijo de Dios. La palabra nos enseña cómo debemos conducirnos, qué sí y qué no debemos hacer. No es lo que piensa el pastor, no es lo que piensa el predicador, no es lo que piensa tu mamá, no es lo que piensa tu tío, sino lo que dice la Escritura. La palabra es importante porque es la palabra que nos llevará a la vida eterna. Entonces el Señor me decía: los predicadores de hoy ya no quieren confrontar al pueblo. Ya no hay esos Jeremías, ya no hay esos Isaías que se echaban un pueblo completo por una palabra que Jehová enviaba. ¿Por qué? Porque el diablo ha metido al corazón de mucha gente que la palabra de exhortación es regañar a la iglesia, que uno la quiere destruir. ¡No! La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo reprende, y si no lo reprende es porque es un bastardo. Pero si usted es hijo de Dios, usted no es bastardo. Usted necesita ser enderezado. Usted necesita, y yo también, ser exhortado. Porque la cruz es día a día, porque Jesús dio estas palabras. Porque sabemos que día a día Satanás vendrá con tentación, vendrán malos pensamientos, vendrán malas situaciones donde tendremos cada día pelear la batalla. Entonces Jesucristo nos ha enseñado por la Escritura que tenemos que nosotros confrontar a un pueblo que muchas veces se ha desviado. Entonces el Señor me decía: hay muchas personas, muchos predicadores que están interesados más en llenar la iglesia que en enderezar a mi pueblo. Y 4, me decía el Señor, porque muchos usan mis dones y milagros, pero han desvalorizado mi palabra. Hay muchos predicadores que en este tiempo queremos impactar a la iglesia con los dones del Espíritu. Yo sé que es necesario porque crea fe. Pero hay predicadores ahora que ya llegan y ya no predican. Ya solo llegan a profetizar, ya llegan a levantar esto, a sanar enfermos, y está bien. La Biblia dice que si no creen por la palabra, que crean por los milagros. Pero mire esto, primero dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, nada reemplaza la palabra. Nada. Porque la palabra está en el principio. La tierra pasará, el mundo pasará. Dice que los dones ya no se hablará el don de lengua, ya no tendremos ningún don. Pero la palabra no pasará. Porque los dones es en este tiempo de la gracia. Pero la palabra de Dios será eterna.
Entonces el Señor me decía, nada tiene que reemplazar mi palabra. Ni mis dones, ni los milagros, ni tampoco los métodos. Ninguna de esas cosas debe reemplazar la palabra. Si Dios te usa en dones, gloria a Dios. Si Dios te usa en milagros, gloria a Dios. Pero da la palabra que Jehová dio para ese pueblo. Porque de nada sirve que manifiestes el poder de Dios, pero no dejaste la palabra que Dios te dio. ¿Por qué razón digo esto? Porque lo que direcciona al pueblo de Dios no son los milagros, no son los dones, es la palabra. Por esa razón Jesús les decía que no lo siguieran por los panes y los peces, sino que lo siguieran por Él. ¿Pero por qué por Él? Por la palabra que Él daba. La gente seguía a Jesús no por la palabra que Él daba, sino por los panes y los peces, por los milagros. Pero Jesús quería de que lo siguieran por la palabra. Por eso en Juan, Él está predicando el Evangelio. ¿Y qué pasó? Muchos discípulos dicen que se fueron. ¿Y qué dijeron ellos? Dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Y dicen que los discípulos se dieron la vuelta y se fueron. Y vino Pedro y le dijo, Señor, se están yendo. Los discípulos se van. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también con ellos, con los demás? ¿Quieres irte tú también? Porque lo que Jesús quería enfatizar es que el pueblo lo siguiera por la palabra. No por los panes y los peces, no por los milagros, no, sino por la palabra. Porque la palabra no pasa. La palabra no pasa de moda. La palabra sigue siendo igual todo el tiempo. Pase 20 años después, será la misma. Ha pasado 100 años, será la misma. Porque la palabra es viva, eficaz, para todo tiempo. Mi alma te alaba, Jehová. Proverbios 29:18 dice esto. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando dice sin profecía el pueblo se desenfrena, no está hablando solo de la profecía, del don de profecía o del ministerio profético. Está hablando de la dirección de Dios, la visión de Dios para ese pueblo. Pero ¿por qué dicen más que guarde la ley es bienaventurado? Porque la ley de Dios, una es la palabra. Y la visión, la profecía máxima, no es la que da el profeta. Es más, en este tiempo no podemos ser guiados por profeta. Tenemos que ser guiados por la Escritura. La guianza de la profecía es en el Antiguo Testamento y no es que no creo en profeta. Hay profetas en este tiempo. En el Nuevo Evangelio, en los 4 Evangelios habla de varios profetas. En el tiempo de la gracia. Pero es importante saber y entender, hermano y amigo, de que lo que nos dirige ahorita no es la profecía, sino la profecía máxima que es la palabra de Dios. Entonces, si no hay palabra en una congregación, entonces el pueblo se desenfrena es porque no es guiado, no es direccionado. Hay una palabra hueca, falsa, hipócrita. Y no estoy hablando de los que predican, sino de los que están predicando. ¿Por qué razón? Porque Dios está cansado, hermano, de que los predicadores usen la palabra para enriquecerse, para hacerse famoso. Eso no es malo si Dios lo tiene en tu plan. Pero el enfoque de la palabra es cambiar las vidas. Es traer al perdido al Evangelio. Traer al mundo de tinieblas al mundo de la luz. Entonces es importante saber que el proverbio dice, sin palabra el pueblo se va a desenfrenar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, si la palabra no lo guía, ¿qué lo guiará? ¿Cómo será guiado? Ese es el problema. Por esa es la razón que Dios me decía, necesitamos. Yo quiero predicadores que prediquen mi palabra. Necesitamos predicadores con palabra, que le digan al pan, pan y al vino, vino. Necesitamos predicadores con autoridad, que no le tengan miedo al pueblo. Necesitamos predicadores que estén ungidos, llenos del Espíritu Santo. ¿Tienes estudios? Gloria a Dios. No tienes estudios, no te preocupes.
preocupe, el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría. Porque Él da la sabiduría. El Espíritu Santo da la sabiduría. Yo he visto muchas personas que no tienen ni un grado de estudio y Dios los usa con un poder y una autoridad. ¿Por qué razón? Porque Dios no se va a llevar de tus métodos o de tu inteligencia. Eso es vana. Él va a meter su sabiduría en ti cuando tú eres humilde, cuando tú te bajas. Porque dice la Biblia que el que se baje, Él lo va a ensalzar. Pero es necesario obedecer como predicadores. Tenemos que obedecer y predicar lo que Dios da al pueblo. Y el pueblo de Dios tiene que recibir lo que Dios da. Porque muchas veces queremos que nos profeticen cargos. Queremos que nos digan que Dios nos va a bendecir, pero andamos en pecado. Hay muchos predicadores que dicen que Dios nos va a amar. Que Dios nos va a tener en su hueco, como sea, no importa cómo nosotros andemos, porque Jesucristo ya pagó el precio. Y la Biblia dice que el orgulloso Dios lo mira de lejos. ¿Dónde deja eso? La Biblia dice que le dijo David a Salomón: no te apartes de Jehová, porque Él se apartará de ti. Eso no se lo predicamos al pueblo, porque queremos agradar al pueblo. Queremos que el pueblo nos acepte. Queremos que el pueblo nos ame. Y nosotros no somos llamados a eso. Somos llamados a predicar la palabra del Señor con autoridad, con denuedo, con el fuego del cielo, y dar lo que Dios da a la iglesia. Mi alma te alaba, Jehová. En Isaías 40 hay una profecía del profeta Isaías 40, lo que leímos al principio. Una profecía de un hombre que vendría en el futuro, 700 años después que Isaías dio esa profecía. Jehová siempre ha estado interesado en tener enlace con sus hijos. Siempre ha estado interesado en tener una comunión con su pueblo. Y Él siempre busca hombres de Dios para libertar al pueblo y dar una palabra. Y en este tiempo sigue siendo igual. Él busca hombres y mujeres, los llena del Espíritu Santo y los pone a predicar la palabra que Él da. Isaías dio una profecía de alguien que vendría al desierto, que saldría del desierto. Pero ¿qué es lo que Isaías hablaba en ese tiempo? Isaías hablaba de que en un tiempo vendría un hombre que sería Juan Bautista. Y la Biblia dice textualmente: voz que clama en el desierto, 40, Isaías 43. Prepara camino a Jehová. Isaías está profetizando que este hombre sería una voz. ¿Y qué es ser una voz? Ser una voz es no hablar lo que yo quiero, sino lo que escuché del Padre. Si el Padre me dijo algo, yo solo repito. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar. Cada predicador debe predicar lo que escucha del Padre. Pero si tú no escuchas al Padre, ¿qué vas a predicar? Por eso es la importancia de la comunión con el Padre. Entonces Isaías dice que este hombre clamaría en el desierto, iba a preparar el camino para que Él viniera a esta tierra. Él le saca calzada de la soledad a nuestro Dios. Es que abriera camino, que hablara de que el reino de los cielos se acercaría a esta tierra. Y después dice: todo vaya sea alzado y bájese todo monte y collado, y no lo torcido se enderece, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Quiere significar que habría un cambio. Cuando ese hombre saliera del desierto y fuera la voz y abriera camino al Dios eterno, habría un cambio, habría salvación. Todo lo seco se volvería el río de agua viva. Y por eso estamos ahora aquí. Entonces después dice el 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías está predeterminando que lo que Jehová habló se hará y será.
Pero lo que está diciendo también, amado hermano, es que la salvación vendría para el mundo. Que algo distinto habría en esta tierra. Que el Cordero de Dios venía a este mundo. Que el Hijo del Eterno venía a este mundo a salvar al perdido, a libertar al que estaba cautivo, a romper toda traba del diablo en esta tierra, a quitarle las llaves a Satanás y a quitarle las llaves a la muerte, para que Él trajera el Evangelio en esta dispensación de la gracia. Entonces Isaías está profetizando, y 700 años después, en el desierto, brota Juan Bautista. Pero ¿qué pasó con Juan Bautista? Juan Bautista viene de 400 años de silencio, donde Jehová no daba palabra al pueblo, donde Jehová soltó al pueblo. Después de 400 años de silencio, brota Juan Bautista, siendo una voz, siendo el canal del Mesías, siendo el hombre que no le importaría ni el sistema, ni la gloria personal, ni nada, simplemente hacer la obra y hacer la voluntad del Padre. En ese tiempo, 400 años de silencio, donde el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Jehová, donde ya no había más profeta, donde no había una voz profética, ahí surge Juan. Y cuando Juan surge, en ese tiempo, surge en medio de un sistema terrible, un sistema duro, un sistema contra a las cosas de Dios. Pero en esos 400 años había culto a Jehová, había ceremonias, había todo lo que usted quiere para relacionado para con Dios, pero no había palabra de Jehová. Por eso Juan surge, porque Jehová quiere volver a sacar de la esclavitud a su pueblo, sacar el velo, traernos la vida eterna por medio del Cordero, perdonar nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Y Juan comienza a abrir paso al Mesías, y por ende la dispensación de la ley comienza a terminarse, para comenzar la dispensación de la gracia con Jesucristo. Y yo quiero en esta mañana hablar un poco sobre Juan Bautista. Quiero enfatizar algo de Juan, porque Juan era un predicador de la palabra. Juan era un hombre que su vestimenta era de pelo de camello. Juan era un hombre de que su cinto era de cuero. Vestía de una forma de que cualquiera lo diría que era loco. Pero a él no le interesaba la estética. Él lo que quería hacer era hacer la voluntad del Padre. Cuando un predicador está enfocado en hacer la voluntad de Dios, no lo detendrá la prueba, la escasez, los problemas, las circunstancias, la burla. No lo detendrá que se levanten en contra de él. No lo detendrá el vituperio. Juan Bautista comía miel silvestre y langosta silvestre. Juan Bautista comía de una forma que él se alimentaba para vivir. Se alimentaba solamente para subsistir, para hacer el plan de Dios. Juan no estaba pensando en comer algo delicioso el día siguiente y el día siguiente algo distinto, como los tiempos de ahora, donde los predicadores empezamos a pedir esto, a pedir lo otro, y si no nos movemos a predicar, porque hemos perdido el enfoque, porque hemos perdido la pasión, porque hemos perdido para cuál nos llamó el Señor, nos llamó para predicar el Evangelio. Y si Dios te pasa por la prueba predicando el Evangelio, tú tienes que hacerlo con honra, tú tienes que hacerlo de la forma que Él quiere, de buena voluntad, porque el predicador de este tiempo quiere ser bendecido por predicar la palabra, y no es así. La bendición viene seas predicador o no. Si tú estás bien con Dios, las bendiciones te seguirán. El ser un predicador es un privilegio que Dios nos da a algunas personas para predicar su palabra.
Pero necesitamos predicadores que prediquen la palabra de Jehová. Porque es importante saber de que Juan Bautista en este tiempo nos avergonzaría a todos. Porque ese hombre estuviera enfocado en las calles, en los montes, ganando las almas. Y nosotros no queremos movernos de las iglesias. No queremos un púlpito, queremos un lugar. Pero yo he aprendido y he entendido por medio de la palabra que la palabra y el evangelio se debe predicar a tiempo y afuera de tiempo y en cualquier lugar de este mundo. Juan Bautista no comía mal, vestía mal. Juan Bautista no tenía iglesia. Juan Bautista no tenía una congregación donde él tenía 4 paredes, una iglesia hermosa. No, pero dice la palabra que las multitudes seguían a Juan. Entonces podemos ver que para que las multitudes sigan la palabra, se necesita la palabra. Porque podemos tener un edificio, podemos tener el mejor edificio del mundo, pero si no tenemos palabra, la gente llegará y con la misma se irá. Pero cuando la gente sabe que hay palabra en un lugar, la gente buscará ese lugar. No importa si es en la calle, no importa si es en una iglesia, no importa si es en una tarima donde un evangelista vaya a predicar el evangelio. Cuando la gente sabe que tú tienes una palabra de Dios, la gente seguirá esa palabra y volverá por más palabras. Porque la palabra es pan que vino del cielo y la palabra es la que cambia, la que redarguye. La palabra es lo que trae arrepentimiento y trae la santidad de Dios. No es lo lindo de la iglesia que cambia a la gente, es la palabra. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. Juan tenía un propósito, tenía una visión. La visión de Juan era abrir paso al Mesías. Juan era la carretera profética que Dios estaba usando para que su hijo fuera instalado en este mundo. Juan nació en medio de un sistema religioso, un sistema de gobierno duro, confrontador para ir contra las cosas de Dios. Pero ahí Juan hacía la voluntad de Dios. En el desierto, Juan en el desierto predicaba. Juan en el desierto, las multitudes lo seguían. ¿Quién le ha dicho a usted que necesita un lugar espléndido para que la gente llegue? Lo que necesitamos los predicadores es meternos con el Espíritu Santo, meternos en oración, meternos en ayuno. La estructura viene y es bueno, es hermoso. Gloria a Dios si hay una estructura hermosa, porque para Jehová lo mejor. Pero lo importante es tener una palabra que cambie la vida, que cambie el perdido, que restaure el perdido, que el que viene del pecado sepa que en esa palabra ese día vaya compungido del corazón y cambie su vida. Eso es lo que necesitamos en esta generación. Predicadores que prediquen la palabra que viene del trono de Jehová. Eso es lo que necesitamos. Yo quiero darte un mensaje muy importante esta mañana. Yo quiero que nos vayamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, y quiero que leamos esta palabra y quiero tocar algunos puntos y terminar este mensaje de parte de Dios. Miren lo que dice Lucas 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados.
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, lo que acaba de hablar, que dice: voces que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Juan Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fueron palabras de Juan Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, recaudadores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, mire cómo le decían a Juan Bautista: maestro, ¿qué haremos? Y le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, que no pidieran más tributo de lo que tenían que pedir, porque eran los recaudadores de impuestos. También le preguntaron unos soldados, ya este es el gobierno, el sistema de gobierno, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestaos con vuestro salario. Mire la palabra que Juan le está dando a los publicanos, a los soldados, a la gente. Él está siendo explícito en lo que tienen que hacer: un cambio de vida. Dejen lo malo y hagan lo bueno. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso. ¿Quién? Jesucristo, que yo, de quien no soy digno de atar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, la mujer que le había quitado a su hermano, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Esto es la confirmación de la profecía 700 años antes de Juan, de Isaías. Este es el hombre que Isaías profetizó que abriría camino al Mesías. En esta palabra Juan entra en acción. Pero antes, Lucas, en el versículo 1, quiere enfatizar a muchos nombres de ese tiempo importantes, emperador, gobernantes de ese tiempo, hombres por la cual tenían un sistema establecido en ese tiempo, hombres que no querían nada con Dios, hombres de que por la cual iban a tratar de cualquier forma endulzar a Juan Bautista para que hiciera la voluntad de ellos. En ese sistema nace Juan, en un sistema como en este mundo, en este tiempo, donde el mundo quiere endulzarnos para que soltemos la palabra, donde Satanás quiere endulzarnos para que soltemos la palabra, donde en iglesias te dicen: vamos, puedes ser nuestro pastor, te vamos a pagar tanto a la semana, pero tienes que predicar esto, no toques estos temas porque mira que aquí hay un adúltero y no puedes tocar ese tema.
Oh, mira que aquí hay una persona que no se han casado. No toque ese tema, pastor. Y hay sinvergüenzas que hacen la voluntad del pueblo y dicen, está bien, no hay problema, pero denme mi pago porque yo necesito vivir. Cuando no has entendido que el sustento viene de Jehová. El sustento no viene de agradar al pueblo. El sustento viene de Jehová. En esta temporada que Juan nace, había emperadores y gobernantes terribles en ese tiempo. Pero quiero hablar 5 puntos rápidos de esta historia. Y quiero hablar reducido rápidamente a lo que era Juan, para terminar. Número 1. La palabra no viene a un sistema religioso. La palabra siempre vendrá del trono de Jehová a un hombre y a una mujer que no está contaminado con la religión, ni los dogmas de hombre, ni reglas humanas. La palabra de Jehová vendrá a un hombre y a una mujer que tal vez no tendrá mucho que dar, pero eso es lo que Jehová quiere. Personas que no tengan nada para Él poner todo sobre ellos. La palabra de Dios nos dice en el versículo 2 de que siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Jehová a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Anás y Caifás son el sistema religioso de ese tiempo, porque Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, eran los más altos, estaban en la cúspide de la religión de ese tiempo. Pero traía a mi corazón el Señor, y yo lloraba esta madrugada, y yo decía, ¿por qué no le dio la palabra a Anás y Caifás? Si ellos eran los sumos sacerdotes. Ellos eran lo que el pueblo cada fin de semana iba por una palabra supuestamente de Dios. Pero 400 años había silencio. ¿Qué predicaban Anás y Caifás? No sé qué, pero no palabra de Jehová. Por eso el pueblo estaba desviado. Por eso el pueblo estaba duro de las cosas de Dios. Pero el Señor quiso tener comunión con el pueblo. Quiso volver a traerlo a su redil. Y dijo, voy a buscar a un hombre. Voy a buscar a un hombre. Yo necesito buscar a un hombre que quiera hacer mi voluntad, a un hombre que va a predicar lo que yo le dé, a un hombre que por medio de él voy a alimentar a mi pueblo, a un hombre que por medio de él voy a hacer crecer mi grey, a un hombre de que se olvide de él mismo y haga mi voluntad. Y él buscó a Juan. Y eso traía a mi espíritu un quebranto. ¿Por qué? Porque para que Dios te use y para que Dios ponga los ojos en ti, no tienes que tal vez ser el gran pontífice y ser el gran sabio. No importa si no tienes nada, no importa si no puedes predicar, no importa si no tienes estudio, no importa si tan siquiera no puedes hablar. Jehová te pondrá a hablar. Cuando el Espíritu Santo te caiga encima, la unción del Espíritu Santo te hará predicar con denuedo y con autoridad. Juan Bautista es la confirmación de la profecía de Isaías. Y Juan Bautista comenzó a hacer de parte de Dios esa carretera profética. Ese hombre que no le importaba su vestimenta, su comer, no le importaba si tenía iglesia o no. Él lo que quería es estar en el desierto, conectado con el Padre, para que fluyera la palabra, para que la palabra cambiara. La gente lo buscaba por multitudes, dice la palabra, porque cuando un hombre de Dios hace la voluntad del Padre, obedece al Padre, Él da palabra, Jehová le da palabra, el hombre era la voz de Jehová. Tenemos que comenzar, predicadores, a ser la voz del Padre. No predicar por nuestra inteligencia, no predicar por nuestro estudio, no predicar por lo que nos hemos visto de otros. No, papá tiene suficiente río para darte palabra a ti, para darle palabra a otro, para darle palabra a millones y a millones de predicadores en el mismo instante. Porque Él
Él es infinito. La palabra es infinita. La palabra de Dios viene a los predicadores y el pueblo espera con ansia esa palabra. Por eso, predicador, toma con responsabilidad tu mensaje cuando vas a predicar a un pueblo. Toma con responsabilidad lo que vas a decir. Toma con responsabilidad el ayuno, la oración, para que la palabra fluya del trono de Jehová. La palabra no vendrá al sistema religioso. Porque el sistema religioso hay muchos pastores, hay muchos evangelistas que están en una organización y que todos se llevan bien, pero son los mismos lobos. Y la palabra no viene del trono de Dios, sino que viene la palabra y viene de su sabiduría humana. Pero por eso no cambian a nadie. Por eso tienen que alimentarle el ego a la gente, y la vanagloria a la gente, y la vanidad a la gente, para que se pueda quedar en la iglesia. Pero donde hay palabra, el que es hijo de Dios se quedará en la iglesia. Y dice la Escritura que muchos se iban por la palabra de Dios. Y que dijo Jesús, dice, los que se fueron no eran de mi Padre. Porque cuando tú eres un hijo de Dios y vas a una iglesia, vas a recibir la palabra como Dios te la da. Pero si andas buscando un pastor que acomode tu pecado, que acomode tu mortandad y tu frialdad, y que acomode tu vanidad, te vas a ir al infierno, hermano, con todo y pastor. Renuncia a esa iglesia. Busca un pastor que tenga el poder del Espíritu, que tenga una visión clara de honrar al Padre y que busque tu alma, que busque salvar tu alma, no sea tu dinero. Vino palabra de Jehová, no a Anás y a Caifás, sino a Juan Bautista. Anás y Caifás están interesados por el prestigio, por los dones de hombre, por las reglas, pero más no por agradar a Dios. Pero los Juanes, los hombres y mujeres que Dios levanta en este tiempo y que va a levantar en este tiempo, van a estar interesados en la presencia, van a estar apasionados por hacer la voluntad del Padre, van a estar buscando el rostro de Jehová para llevar esa palabra al pueblo. Así que pídele a Dios que te dé palabra para que le deje al pueblo. Número 2, voy rápido. La palabra no debe comprometerse con nadie. Isaías 3:7, mira lo que dice. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Multitudes lo seguían. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esto es muy importante. Juan Bautista, llegaban fariseos, llegaban sumos sacerdotes, llegaban religiosos, llegaba un pueblo, llegaban gobernantes, y a Juan Bautista no le importaba quién estaba ahí. Él le decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Por qué Juan Bautista no fue aceptado en muchas iglesias? Porque ahora en muchas iglesias no permiten que un pastor exhorte a la congregación o un evangelista exhorte a la congregación. ¿Por qué? Porque el pastor que está en casa es perjudicado y el que va a predicar nunca es invitado de nuevo. Entonces muchos van a predicar para que lo vuelvan a invitar. A mí no me importa si no me vuelven a invitar, pero yo voy a dejar la palabra que Dios me da para ese pueblo. Porque yo tengo que salir de la responsabilidad con papá. El predicador no debe agradar a nadie. La palabra no debe comprometerse con nadie. La palabra debe ser libre de todo compromiso, libre de compromiso con el pastor, libre de compromiso con la iglesia, libre de compromiso de YouTube o de la televisión. La palabra tiene que ser libre. Libre es que hay que darse tal como Dios la puso. La palabra tiene que demandar frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista le decía a esa generación, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan decía eso?
Porque muchos dicen que se arrepienten, pero sus frutos no hablan. Por eso dice la Biblia que por vuestros frutos nos conoceréis. Hay muchas mujeres y hombres que lloran más que una Magdalena en una iglesia, pero no hay arrepentimiento. Siguen siendo los mismos. No cambian. Lloren menos, pero cambien. Yo por eso no me dejo llevar de la gente que llora mucho. No, yo miro sus actos. Yo miro sus frutos. Yo miro el amor que tiene por la gente. Pero hay muchos que lloran en la iglesia y están como arrepentidos, pero después andan peleados con todo el mundo con una cara de limón. El arrepentimiento tiene que ser de adentro para afuera, no de la boca para afuera, de adentro, del corazón, de adentro. Por eso Juan decía de que tenía que tener fruto de arrepentimiento. Pero mire cómo les decía, generación de víboras. Imagínense si yo voy a su iglesia y yo le digo, generación de víboras, no me vuelven a invitar. Pero ese es el problema, que no solo es culpa de los predicadores, sino también culpa del pueblo. El pueblo no quiere ya palabra. El pueblo quiere ministros que le agraden el oído. Juan Bautista no agradaba a la gente. Juan Bautista le daba a la gente no lo que la gente quería escuchar, sino lo que la gente necesitaba para ser salvo. Y eso es lo que nosotros como predicadores tenemos que hacer. Por eso necesitamos predicadores con palabra, que no vendan el mensaje, que no comprometan el mensaje del Padre, porque el Padre quiere cambiar una generación, que pronto Jesucristo vendrá y tenemos que tener lista la iglesia. Porque si como predicadores no tenemos listo la iglesia cuando Cristo venga, fracasaremos. Porque no es tanto lo que tenga la iglesia, sino que los 10 que tenga, Dios se los lleve. Porque le diste palabra de Jehová. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Te doy gracias, Señor. Juan Bautista no comprometía el mensaje. No comprometas el mensaje. Si un pastor es amigo tuyo, evangelista, y te invita a predicar, no vayas pensando, buscando un mensaje de los que has dado, cuál doy, este voy a dar porque yo sé que con este me va a dar una ofrenda buena mi amigo pastor. Usted es un hipócrita. Usted no merece predicar el evangelio. Usted no debe de estar ahí. Y si Dios lo ha dejado es por amor a la palabra. Pero usted no irá al cielo así. Los predicadores, la Biblia dice que entre más sabiduría Dios te da, Él más te demanda. Y por eso predicar el evangelio es más compromiso que los mismos laicos de la iglesia. Porque nosotros sabemos la palabra, sabemos que nos abre puerta al cielo, pero también que nos abre puerta al infierno. Pero yo vengo en este momento a declarar en el nombre de Jesús que Jehová levantará predicadores que van a predicar la palabra del Señor. Que mi Padre en este día va a ungir a predicadores y a predicadores en esta mañana que van a traer una palabra de cambio, que van a traer una palabra de levantamiento, una palabra que van a exhortar la iglesia para que la iglesia vuelva a ser direccionada, porque la iglesia se ha desviado del propósito. Necesitamos hombres y mujeres que enderezcan al pueblo. Amén. Número 3, la palabra debe compungir. La palabra debe de una forma confrontar el corazón del pueblo. Isaías 3:10 dice: y la gente le preguntaba después que Juan predicaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando las personas preguntan, pastor, ¿qué hago entonces? Es porque la palabra que tú le diste confrontó su pecado, confrontó su vida inmoral y su vida lejos de Dios. Y por eso cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, ¿qué hago? Es porque ya está gestando un arrepentimiento genuino en esa persona. Nuestro mensaje de ahora tiene que compungir al pueblo. El pueblo tiene que, en medio de la prédica, sentir que esa palabra viene del trono de Jehová. Pero ahora la gente se duerme con los predicadores de este tiempo. Ahora la gente aplaude solo cuando el predicador le dice, aplauda, aleluya, gloria a Dios. Hemos agarrado un mecanismo del diablo en este tiempo y tenemos que reprender en el nombre de Jesús eso. Tenemos que ser predicadores
de que la palabra que Dios nos da, la palabra que Dios da, compuje al pueblo. Por eso dice la palabra en Hechos 3, que también Pedro predicaba con denuedo, y más de 3,000 dice que preguntaron lo mismo. Entonces, varones galileos, ¿qué haremos? Porque dice que la palabra que Pedro había dado, lleno del Espíritu Santo, había confrontado al pueblo. Pablo, cuando antes era Saulo, fue encontrado en Damasco por nuestro Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que primero que le dijo Pablo? ¿Quién eres? Y entonces Jesús le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Entonces después Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Cuando una persona dice eso, entonces la persona va a cambiar. Pero ahora queremos andar presionando a la gente para que pase al frente. Tal vez ellos no quieren. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Yo le voy a decir algo, pastor. Yo le voy a decir algo, lo que usted sea que sea. Mire, cuando un mensaje es de poder y de arrepentimiento, no importa, el predicador solo haga el llamado y la gente pasa sola. Yo lo vi con Jimmy Ávila. Y en mi ministerio Dios me ha permitido vivir eso. Donde Dios me ha dado una palabra por su gracia, por su misericordia. Y no he hecho ni el llamado cuando la gente está pasando al altar. Porque es la palabra. Es la palabra. No necesitamos forzar a nadie para que pase al altar. Cuando la gente es compungida por la palabra, la gente quiere un cambio. Y el cambio viene por una pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y allá es donde viene usted y le dice: mire, nazca de nuevo, llénese del Espíritu, el Señor tiene grandes cosas con usted. Juan Bautista, la palabra que Juan daba compungía los corazones. Juan Bautista no entretenía al pueblo. Juan Bautista no alimentaba el ego ni los deseos carnales del pueblo. Pero en este tiempo los predicadores quieren ser payasos en los altares. Los predicadores quieren que la gente se vaya motivada, que va a ser rica. Los predicadores quieren que la gente se vaya motivada, que es un campeón, y que es un campeón, y que es un campeón. Pero para la vida natural nos estamos alejando de la mirada del cielo y los estamos trayendo a la tierra. Es importante también lo material, pero la Biblia dice, mi Biblia dice así, no lo sé la suya, pero la mía dice de que si yo sigo el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. A ti te hablo. A ti te hablo que predicas el Evangelio. Que tu palabra, que el mensaje que Dios da por medio de tu vida toque los corazones. Y papá estará agradado de eso. Yo te lo aseguro. No agrades al pueblo. Agrada al Padre. Que si tú agradas a Dios, Él te dará la gracia para que la demás gente confíe en ti. Y Él te abrirá camino donde no lo hay. Y Él te podrá predicar en muchos lugares. Porque cuando tú agradas al Padre, todo fluye. 4. La palabra no debe desviarse por la expectativa de la gente. Isaías 3:15. Mire lo que dice. Como el pueblo estaba en expectativa. ¿Qué expectativa? Lo que el pueblo espera de ti. Lo que el pueblo piensa de ti. Lo que el pueblo quiere de ti. Preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Oiga bien hasta qué nivel estaban llevando a Juan. La gente pensaba si Juan era el Mesías, si Juan era el Cristo que vendría. Pero aquí vino la respuesta de Juan. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua. Juan estaba abriendo el camino, bautizando en agua por arrepentimiento. Pero dice la palabra, pero viene uno más poderoso que yo. Juan sabía su lugar. Juan sabía que él solo estaba presentando a Jesús. Porque sabía aquí lo importante no es el predicador. Aquí lo importante es de quién estamos predicando. Por eso estamos en una generación de predicadores vanagloriosos. Predicadores que quieren ellos ser engrandecidos. Cuando la palabra dice que el único grande es Jehová de los ejércitos. Él es el único grande. Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser exaltado y nosotros menguados para que fluya el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan Bautista nunca se dejó guiar por la expectativa de la gente.
Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás en base en tu ministerio, en base a la expectativa de la gente o en base a la voluntad de Dios? Si la expectativa de la gente guía tu vida, quiero decirte que vas al fracaso y Jehová ya no está contigo. ¿Por qué? Porque cuando un predicador empieza a hacer la voluntad del hombre, ya no es siervo de Cristo. Pablo lo dijo en Gálatas 1:10. O agrado al hombre o agrado a Dios. Porque si agrada al hombre, dijo Pablo, yo no soy siervo de Jesucristo. Entonces los predicadores no tenemos que agradar a la gente. No, a nosotros no debe de importarnos qué piensa fulano o felano en la iglesia de nosotros. Si es bueno, gloria a Dios. Y si es malo, gloria a Dios. Pero tú tienes que ser íntegro y dar la palabra. Y si dices no que él es muy duro, o no que él es muy blando, o no que él es muy feo, o no que él es muy minuto, no importa qué piense de nosotros. Lo que importa es lo que Jehová piense de nosotros. Jesús dijo de Juan, mire, Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo que Juan era más que un profeta. ¿Por qué Juan era más que un profeta? Porque Juan no se movía por lo que la gente pensaba ni por la expectativa de la gente. Juan agradaba a Dios en todo tiempo y Jesús habló bien de Juan. Lo que importa es lo que Dios piense de ti, mas no le importa lo que la gente piense. Porque ¿sabes qué? La gente es tremenda. Los hermanos son tremendos. Estás haciendo algo, van a hablar de ti. No estás haciendo nada, van a hablar de ti. Estás en fracaso, van a hablar de ti. Estás en el éxito, van a hablar de ti. Estás predicando, que predica mal. Si no predicas, que por qué no predicas. No podemos agradar a la gente porque nos vamos a volver locos. Tenemos que dar la palabra y mantener la iglesia en orden como papá nos guíe. Juan Bautista nunca se dejó guiar por la expectativa de la gente. Juan no dijo, sí, yo soy el Cristo. No, dijo, no. Un momento, yo no soy Jesús. Tranquilo, yo no soy Jesús. Yo soy el que está abriendo camino a Él. Yo solo soy el que presenta al grande. Así soy yo. Yo te estoy presentando ahora la palabra. Te estoy presentando a Jesucristo que puede cambiar tu vida. Te estoy presentando a aquel que dio la vida por ti. Aquel que dio la vida por mí. Te estoy presentando a aquel que vendrá un día por ti y un día por mí. Él es el importante. Nosotros no somos nada. Nada. Gloria a Dios. Y el último, la palabra debe exhortar el sistema natural y no aprobarlo del mundo en la iglesia. No podemos dejar que el mundo se nos meta en la congregación, ni en los altares, ni en los púlpitos, porque esos son lugares santos para Dios. En Isaías 3:18, ya vamos a terminar. 5 minutos más. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué? Las buenas nuevas al pueblo. Pero si está exhortando, ¿por qué le digo esto? Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, yo traigo buenas nuevas. Yo no vengo a regañar ni a exhortar al pueblo. Yo traigo buenas nuevas al pueblo. Tú no has leído la Biblia entonces. Tú no sabes lo que estás hablando. Porque la Biblia a mí me dice de que Juan Bautista exhortaba y daba buenas nuevas al pueblo. Exhortando. ¿Por qué? El pueblo estaba desviado, había que enderezarlo. El pueblo estaba sin salvación, Él traía la salvación del hombre por medio de Jesús. Entonces las buenas nuevas, no venga a decirme a mí, no, yo quiero solo esta palabra porque es bonita. Esa es la buena nueva. Esto no es buena nueva, esta no es buena noticia. ¿Qué va a ser buena noticia que me digan a mí que estoy en pecado? Esa es la buena noticia. Que la palabra te confronte y que tú cambies y te direcciones de nuevo. Entonces Juan Bautista nos está hablando aquí en el versículo 18 que él anunciaba las buenas nuevas al pueblo con muchas exhortaciones. 19. Entonces Herodes, ahí terminamos como empezamos. Los emperadores y gobernantes eran confrontados por el mensaje de Juan. Pero a Juan no le importó eso. Y dice estas palabras.
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además encerró a Juan en la cárcel. Juan Bautista no se dejó seducir por el sistema religioso ni por el sistema de gobierno. Juan confrontó el pecado del sistema religioso y confrontó el pecado del sistema gobierno y cualquier tipo de sistema en ese tiempo. Ese fue el triunfo de Juan. Juan no hizo milagros. Juan no tenía ningún don, solo el don de predicar y hacer la voluntad del Padre. Y las multitudes lo seguían. Si Dios no te usa en milagros, no te preocupes, Dios te va a tener el don de predicar, con ese es más que suficiente. Pero si Dios te da el don de milagros, gloria a Dios, úsalo para la gloria del Padre. Pero mi pregunta es, las buenas nuevas del Evangelio son completas al pueblo de Dios. De Génesis a Apocalipsis, esta palabra es para el pueblo. Venga para bien o venga a confrontar el pecado. Venga a decirte que tendrás bendiciones o venga a decirte que te irás al infierno si tú no te pones en cuenta con Dios. Venga a decirte que estás listo para ir al cielo o venga a desnudar tu falta de espiritualidad y frialdad espiritual. Cuando nosotros predicamos no es porque somos más que otros. Tenemos que aclarar eso. Yo tengo que predicar lo que dice la palabra y dar ejemplo con mi vida. Pero yo no puedo dejarme manipular por las personas. Yo no puedo dejarme manipular por los hermanos. Yo tengo que predicar lo que Dios me dé. Le agrade o no le agrade a quien sea. No me importa a quién. Pero yo quiero que un día yo vaya al cielo y Dios me abra las puertas del cielo y me diga, ven siervo fiel, entra a la morada que tengo preparado para ti. Eso es lo que yo quiero. Juan Bautista confrontó al sistema de gobierno, al sistema religioso. Juan Bautista nunca se dejó seducir. Juan Bautista nunca cambió el mensaje. Empezó dando el mensaje y terminó dando el mensaje. Ahora, para terminar, ¿por qué razón muchos predicadores no quieren predicar la palabra que viene del trono de Dios? Como viene, como tiene que hacerlo. Porque mucha gente del pueblo de Dios te va a rechazar. Porque muchos perderán puestos en las congregaciones de pastores o evangelistas. Porque muchos te van a aislar, colegas, pastores, ya no te van a invitar. Ya no te van a llevar a las iglesias a predicar. Porque van a decir que tú estás loco. Así decían de Juan que era loco. Así decían de Pablo que era loco. Yo estoy loco para Cristo. Y si mire, yo soy fanático de Jesús. Yo soy loco para el Señor. Así como era loco para el mundo, ahora soy loco para el Señor. Y yo no voy a dejar que nadie me quite mi locura. Porque quien me cambió a mí no fue el hombre. Quien me ungió no fue el hombre. Quien me llenó de su espíritu no fue el hombre. Fue el Señor. Y el Señor me decía lo último, que muchos no predican su palabra por cobardes. Porque hay cobardía en ellos. Juan empezó su ministerio en un desierto. Y Juan no terminó su ministerio en una iglesia, mega iglesia. Juan no terminó su ministerio honrado por la iglesia, honrado por el sistema de gobierno, honrado por el sistema religioso. Es más, Juan Bautista no recibió ni la visita de Jesús cuando él estuvo en la cárcel. Porque Juan Bautista empezó en el desierto y Juan terminó en la cárcel por cumplir la voluntad de Dios. ¿A qué estás dispuesto tú para predicar el evangelio que Él quiere que prediquemos? Necesitamos predicadores con palabra. Predicadores que sean genuinos.
Y tú que estás empezando a predicar, Dios te va a ayudar. Yo le pido a mi Padre que lo que me ha dado a mí te lo dé a ti. Y más, el doble. Porque entre nosotros no puede haber envidia, sino que debemos alegrarnos que cuando alguien más sube más que nosotros. Y si tú te alegras por eso, lo tuyo viene también. Dios te exaltará a ti a tu tiempo. Quebranta mi corazón, como Juan Bautista termina. Con su cabeza en una bandeja de plata. Me imagino a Juan en la cárcel. Él pensaba que tal vez Jesús no era el que él había predicado. Y mandó a preguntar si él era el que Juan había predicado. Y Jesús le dijo, díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, y que a los pobres es traído el Evangelio. Yo me imagino cuando esos discípulos de Juan llegaron a la cárcel y le dijeron a Juan, lo que Jesús había mandado decir. Juan dijo estas palabras, me imagino yo. Wow, pasé todo esto. Estoy en la cárcel, pero cumplí mi propósito. Pero cumplí a lo que fui llamado. Rita, soca, lala, bausilia. Juan Bautista estaba en una cárcel por predicar la palabra de Dios, por confrontar el pueblo. Y ese es el precio que muchos tendremos que pasar. Tal vez estaremos en la cúspide y muchas veces tendremos que volver a bajar porque nos harán a un lado. Nos van a pisotear. Pero tranquilo, Dios nos tiene en el secreto y ahí está preparándonos más, llenándonos más del Espíritu. Y un día Él volverá a sacarnos a la luz. Pero Juan Bautista no pasó eso. Juan Bautista fue asesinado en la cárcel y todos saben la historia. Yo vengo a decirte, predicador, predica la palabra. Y iglesia del Señor, si tienes un pastor que predique el Evangelio, todo lo que la palabra habla, cuídalo.